Hola, hola, mi gente linda, ¿cómo están? Espero que súper bien. Les doy la bienvenida una vez más a su canal favorito de chismecito y noticias sobre el mundo del espectáculo, donde siempre les traemos lo más fresco y jugoso del panorama. Hoy prepárense porque vamos a hablar de alguien que seguro que todos conocen y aman, el mismísimo Kerem Bürsin. Sí amigos, hoy vamos a sumergirnos en la vida de este talentosísimo actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no se preocupen, no vamos a hablar de lo que ya saben. Hoy vamos a ir un poquito más allá, porque tenemos información que nos han compartido personas muy cercanas a Kerem. Amigos de confianza que están preocupados por ciertos aspectos de su vida y que han decidido compartir algunos detalles impactantes con nosotros. Así es. Vamos a revelar información que quizás no conocían sobre Kerem, desde sus desafíos personales hasta algunos momentos difíciles que ha enfrentado en su carrera. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, emociones y algunas revelaciones que los dejarán boquiabiertos. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Y por supuesto, déjenme un like gigante si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos al grano. Acompáñenme a descubrir los secretos de Kerem Bürsin. Bueno amigos, para empezar, quiero contextualizar un poco. Kerem Bürsin, como todos sabemos, es mucho más que una cara bonita. Es un actor increíblemente talentoso, un hombre apasionado por su trabajo y una persona con un gran corazón. Sin embargo, la fama y el éxito no siempre son fáciles de manejar, y Kerem no ha sido la excepción. La brillantez que vemos en pantalla, esa chispa que lo ha catapultado a la cima, conlleva un precio. Y ese precio, a menudo, se paga con la salud mental y el bienestar emocional. Según lo que nos cuentan sus amigos, una de las mayores preocupaciones que tienen con respecto a Kerem es su perfeccionismo. Él es extremadamente exigente consigo mismo y siempre busca la excelencia en todo lo que hace. Esto, por supuesto, es una cualidad admirable, una fuerza motriz que lo impulsa a superarse constantemente. Pero también puede convertirse en una carga muy pesada, un yugo invisible que lo aprisiona y le impide disfrutar del presente. Sus amigos nos confiesan que a veces lo ven trabajando hasta altas horas de la noche, obsesionado con perfeccionar cada detalle de sus actuaciones. No se conforma con lo bueno, busca lo impecable, lo inigualable. Dicen que se presiona demasiado y que le cuesta mucho relajarse y disfrutar del proceso. A menudo se castiga a sí mismo por errores pequeños y se exige resultados imposibles. Piensa que si no entrega una actuación perfecta, estará defraudando a sus fans, a sus compañeros de trabajo, incluso a sí mismo. Esta presión constante, este autoflagelo, ha llegado a afectar su salud mental y física, provocándole estrés, ansiedad e incluso insomnio. Las noches se convierten en un torbellino de pensamientos, analizando cada escena, cada gesto, cada palabra. Uno de sus amigos más cercanos nos comentó: Kerem es una persona maravillosa, un ser humano con una sensibilidad exquisita, pero a veces se olvida de cuidarse a sí mismo. Se preocupa tanto por los demás y por hacer un buen trabajo que se descuida. Necesita aprender a relajarse y a disfrutar más de la vida. Esta es una frase que resume a la perfección la situación. Kerem se entrega por completo a su trabajo, a sus fans, a las causas que apoya, pero se olvida de lo más importante, de él mismo. Otro aspecto que preocupa a sus amigos es su dificultad para desconectar del trabajo. A pesar de que intenta mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional, la realidad es que el trabajo siempre termina ocupando un lugar central en su vida. Es como si el interruptor de modo trabajo nunca se apagara. Sus amigos nos cuentan que incluso cuando está de vacaciones, en lugares paradisíacos, rodeado de belleza natural, sigue pensando en proyectos futuros, leyendo guiones o respondiendo correos electrónicos relacionados con el trabajo. Esto, según ellos, le impide disfrutar plenamente de sus momentos de descanso y recargar energías. Necesita aprender a poner límites y a priorizar su bienestar personal. Necesita entender que el descanso no es un lujo, sino una necesidad, una inversión en su salud y en su carrera. Si no se permite recargar energías, corre el riesgo de agotarse, de perder la chispa que lo hace único. Además, nos han revelado que Kerem ha tenido que lidiar con mucha presión por parte de los medios de comunicación y los fanáticos. Su vida amorosa en particular ha sido objeto de constante escrutinio público,
lo que le ha generado mucha ansiedad e incomodidad. Cada movimiento que hace es analizado, interpretado o magnificado. Cada persona con la que se le ve es inmediatamente considerada su nueva conquista. Esta constante vigilancia es asfixiante, privándolo de la libertad de vivir su vida personal con normalidad. Recordemos su relación con Anne Derzel, que fue un verdadero fenómeno mediático. La pareja era adorada por millones de fanáticos en todo el mundo, que los veían como la personificación del amor verdadero. Pero también eran constantemente acosados por los paparazzi y sometidos a una presión insoportable. Cada salida, cada cena, cada viaje era documentado y analizado al detalle. La pareja no podía disfrutar de un momento de intimidad, de una conversación privada. La ruptura de la relación fue un golpe muy duro para Kerem, según nos cuentan sus amigos. A pesar de que ambos intentaron mantener la compostura frente a las cámaras, la realidad es que la separación les afectó profundamente. Kerem, en particular, se sintió muy dolido y decepcionado. No solo perdió a la persona que amaba, sino que también tuvo que lidiar con el escrutinio público y las especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Uno de sus amigos nos dijo: Kerem es una persona muy sensible y romántica. Le costó mucho superar la ruptura con Ande. Necesitó mucho tiempo para recuperarse y volver a sentirse él mismo. Esta ruptura dejó una cicatriz profunda en su corazón, una herida que tardó mucho en sanar. Le hizo cuestionarse muchas cosas sobre el amor, sobre la fama, sobre la vida. Después de la ruptura, Kerem se ha mostrado más reservado con respecto a su vida amorosa. Ha evitado hablar de sus relaciones personales en público y ha tratado de mantener un perfil bajo. Quiere proteger su intimidad, evitar que su vida amorosa se convierta en un circo mediático. Sin embargo, esto no ha impedido que los medios sigan especulando sobre su vida sentimental, buscando cualquier pista, cualquier indicio de una nueva relación. Sus amigos nos confiesan que Kerem se siente muy frustrado por esta constante intromisión en su vida privada. Le gustaría que la gente se centrara más en su trabajo y en sus logros profesionales, en lugar de estar obsesionados con sus relaciones amorosas. Le gustaría ser valorado por su talento, por su dedicación, por su humanidad, en lugar de ser reducido a un simple objeto de deseo. Otro tema delicado que preocupa a sus amigos es su relación con las redes sociales. Kerem es muy activo en plataformas como Instagram y Twitter, donde comparte fotos, vídeos y mensajes con sus fanáticos. Sabe que las redes sociales son una herramienta poderosa para conectar con sus fans, para promocionar su trabajo, para dar a conocer sus opiniones. Sin embargo, también ha sido víctima de críticas y comentarios negativos en las redes sociales, un ambiente tóxico donde el anonimato permite a las personas expresar su odio y su envidia sin consecuencias. Sus amigos nos cuentan que Kerem se toma muy a pecho las críticas y que le afectan mucho los comentarios hirientes. A pesar de que intenta ignorarlos, a veces le resulta difícil no sentirse herido por las palabras de desconocidos. Es como si cada comentario negativo fuera una puñalada en su corazón. Uno de sus amigos nos dijo: Kerem es una persona muy sensible y le importa mucho lo que piensan los demás. A veces se deja llevar por los comentarios negativos y se olvida de todo el amor y el apoyo que recibe de sus verdaderos fanáticos. Esta es una realidad que afecta a muchas celebridades. Es fácil dejarse llevar por la negatividad, por el odio, y olvidar que hay millones de personas que los admiran y los quieren. Además, sus amigos están preocupados por el tiempo que Kerem dedica a las redes sociales. Creen que pasa demasiado tiempo conectado y que esto le impide disfrutar de otras actividades y conectar con personas reales. Es como si viviera en una burbuja virtual, aislado del mundo real. Le han aconsejado que se desconecte un poco de las redes sociales y que se centre más en su vida fuera de la pantalla. Sin embargo, Kerem siente que tiene una responsabilidad con sus fanáticos y que debe mantenerlos informados sobre sus proyectos y su vida personal. Se siente en deuda con ellos, como si tuviera que compensar su apoyo constante con una presencia constante en las redes sociales. Sus amigos también nos han compartido que Kerem ha estado trabajando en varios proyectos filantrópicos en los últimos años. Él es muy consciente de su posición privilegiada y quiere utilizar su fama y su influencia para ayudar a los demás. No se conforma con ser un simple actor, quiere ser un agente de cambio, una persona que utiliza su voz para defender a los que no la tienen. Ha colaborado con varias organizaciones benéficas que trabajan en temas como la educación, la salud y la protección del medio ambiente.
Ha donado dinero, ha participado en campañas de concienciación y ha visitado comunidades desfavorecidas para brindar apoyo y aliento. Se involucra personalmente en cada proyecto, se preocupa por conocer las necesidades de las personas que ayuda y se asegura de que su contribución tenga un impacto real. Sus amigos nos cuentan que Kerem se siente muy realizado al poder contribuir a causas que le importan. Él cree que es importante utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. No lo hace por publicidad, sino por convicción. Cree que es su responsabilidad moral utilizar su fama para hacer del mundo un lugar mejor. Sin embargo, también se preocupa por no parecer hipócrita o oportunista. No quiere que la gente piense que está haciendo esto solo por publicidad o para mejorar su imagen pública. Quiere que sepan que su compromiso con las causas sociales es genuino y sincero. Quiere que entiendan que su filantropía no es una estrategia de marketing, sino una expresión de su humanidad. Además, sus amigos nos han revelado que Kerem ha estado trabajando en varios proyectos personales que le apasionan mucho. Uno de ellos es la escritura de un guión para una película. Él siempre ha tenido una gran imaginación y le encanta contar historias. No se conforma con interpretar personajes, quiere crear sus propias historias, dar vida a sus propias ideas. Ha estado trabajando en este guión durante varios años y espera poder llevarlo a la pantalla grande en algún momento. Sus amigos nos cuentan que el guión es muy original y creativo, y que tiene el potencial de ser un gran éxito. Es una historia que refleja sus propias inquietudes, sus propias experiencias, su propia visión del mundo. Otro proyecto personal que le emociona mucho es la creación de una fundación para ayudar a jóvenes talentos a desarrollar sus habilidades artísticas. Él cree que es importante apoyar a las nuevas generaciones de artistas y brindarles oportunidades para crecer y alcanzar su máximo potencial. Quiere crear una plataforma para que los jóvenes talentos puedan mostrar su trabajo, para que puedan recibir la formación que necesitan, para que puedan conectar con profesionales del sector. Sus amigos nos dicen que Kerem está muy comprometido con estos proyectos personales y que está dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo para hacerlos realidad. Él cree que es importante tener metas y sueños fuera del trabajo y que estos proyectos le dan un sentido de propósito y satisfacción. Le permiten conectar con su creatividad, con su pasión, con su humanidad. En general, sus amigos están muy orgullosos de Kerem y de todo lo que ha logrado en su carrera. Lo admiran por su talento, su dedicación y su compromiso con las causas sociales. Sin embargo, también están preocupados por su bienestar y quieren que aprenda a cuidarse a sí mismo y a disfrutar más de la vida. Le han aconsejado que busque ayuda profesional para manejar el estrés y la ansiedad, que se desconecte un poco del trabajo y de las redes sociales, y que se centre más en sus relaciones personales y en sus hobbies. Le han sugerido que pruebe actividades como el yoga, la meditación, el deporte, que le ayuden a relajarse y a conectar con su interior. Esperan que Kerem escuche sus consejos y que tome medidas para mejorar su calidad de vida. Quieren verlo feliz, sano y realizado, tanto en su vida personal como profesional. Quieren que entienda que su bienestar es lo más importante, que sin él no podrá seguir brillando en la pantalla. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la vida de Kerem Bürsin. Como ven, detrás de la fama y el éxito, hay una persona real con sus propias luchas y desafíos. Es importante recordar que incluso las celebridades más exitosas son seres humanos con sentimientos y emociones. No son perfectos, cometen errores, sufren como cualquier otra persona. En resumen, hemos hablado de la preocupación de sus amigos por su perfeccionismo y la presión que se autoimpone, su dificultad para desconectar del trabajo, el escrutinio mediático sobre su vida amorosa, su relación con las redes sociales, su compromiso con causas filantrópicas y sus proyectos personales. Hemos visto cómo la fama y el éxito pueden tener un lado oscuro, cómo la presión constante puede afectar la salud mental y el bienestar emocional. Creo que es fundamental que Kerem escuche a sus amigos y tome medidas para cuidar su bienestar emocional y físico. Es importante que aprenda a relajarse, a disfrutar de la vida y a priorizar su salud mental. Es importante que se rodee de personas que lo quieran y lo apoyen, que le recuerden que es valioso por lo que es, no por lo que hace. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem debería cambiar algo en su vida? ¿Qué consejo le darían? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Quiero saber qué piensan ustedes, mis queridos chismosos, sobre este tema tan delicado. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo.
Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que nuestro objetivo es traerles información relevante y de calidad sobre sus celebridades favoritas. No se trata de juzgar, sino de comprender. No se trata de criticar, sino de apoyar. Antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo y estamos en contacto directo con ustedes. Los queremos mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un chismecito constante, así que no se pierdan ni un detalle. Ciao, ciao.